correspondió hablar acerca del POPQ y anatomía. Siempre que vamos a hablar de piso pélvico es un tema que debemos de tratar y la idea es entender un poquito más o que al menos entendamos un poquito más y hablemos el mismo idioma, sobre todo en el tema de la clasificación de los prolapsos de órganos pélvicos. Es un tema que para la mayoría es pesado, pero si uno quisiera ser un buen cirujano, pues lo primero que debe conocer es adecuadamente la anatomía, y más en el tema del piso pélvico, donde nuestras manos son nuestro laparoscopio y tenemos que tener claridad de qué estamos tocando antes de hacer cualquier tipo de intervención. La idea es entender, como le decía ahorita, tratar de transmitir un conocimiento que uno tiene y que los otros le entiendan. A veces es complicado, pero voy a tratar pues como de hacerlo. Ya sabemos la definición: el prolapso de órganos pélvicos es el desplazamiento hacia la parte inferior de una estructura órgano que está ocupando la pelvis normalmente, en este caso los intestinos, el recto, la uretra, la vejiga, el útero en quienes lo tienen, por una zona donde hay menor resistencia, en este caso el hiato genital. Cuando hablamos de del prolapso de órganos pélvicos, nos enfrentamos hoy en día a este cambio en la nomenclatura. Cuando estamos hablando de los prolapsos, antes mencionábamos cuando se prolapsaba la pared anterior como un cistocele o un uretrocele, pero en este momento la definición ha cambiado porque nos hemos dado cuenta de que el prolapso anterior o por la pared anterior no solamente se puede prolapsar solo la vejiga o la uretra, sino que también en el caso de la ausencia del útero se puede prolapsar los intestinos, presentarse un enterocele anterior. Entonces el hecho de ver la pared anterior prolapsada no significa que lo que esté prolapsado sea la vejiga. Por eso esa terminología ha ido cambiando. Entonces, cuando vemos prolapso de la pared anterior, hablamos de prolapso de la pared anterior, no de cistocele ni de uretrocistocele. Cuando vemos prolapso de la pared posterior, entonces antes hablábamos de rectocele o de enterocele, lo que no siempre era cierto, pues de la misma manera que decíamos de la pared anterior, a veces en la pared posterior no solamente podemos encontrar recto o enterocele, sino que a veces también está la vejiga cuando hay un gran prolapso. Y en el caso de la parte apical, hablábamos antes de histerocele o prolapso de cúpula, pero algunas estructuras que se pueden prolapsar por la pared apical o por la parte apical no estaban incluidas cuando lo decíamos en esa nomenclatura. Entonces, algunos autores comparan esa nomenclatura vieja como un celular donde solamente podíamos hacer llamadas, y con esta nueva nomenclatura que ahora muchos la tildan de compleja, de difícil, de tediosa, vemos que tenemos la oportunidad de tener más funciones como en la nueva tecnología de los celulares. Aunque es un poquito más difícil, no solamente sirve para hacer una llamada, sino también sirve para muchas otras funciones. Entonces, la idea de conocer esa nueva nomenclatura es que nos va a servir para otras funciones, para tomar la decisión quirúrgica, para hacer comparaciones entre uno y otro cirujano, para hacer investigación, para hacer seguimiento. Entonces, lo debemos conocer. Hablando un poquito, bueno, esa es la parte que decíamos de que en la pared anterior no siempre se iba a prolapsar la vejiga, ¿cierto? Cualquiera de los órganos de la pelvis podría prolapsarse por ella. Y cuando hablamos de anatomía, este autor, el doctor Delancey, junto con Aston Miller, que es un bioingeniero, empezaron a hacer como un cambio acerca de la anatomía y mostraron cómo no era solo saber en qué parte estaba cada órgano, sino la función que éste podía tener, y cómo el prolapso de uno de los órganos afectaba todo el conjunto de la pelvis. Ellos dividieron la suspensión de la vagina en 3 niveles y hablaron de que cada nivel tenía unas estructuras que eran las encargadas de hacer la suspensión vaginal, y que conociendo un poco más la anatomía también podríamos hacer mejor la intervención quirúrgica o el tipo de intervención que decidiéramos.
Entonces lo dividí en 3 niveles. El nivel 1 es la parte apical de la vagina, la que sostiene la cúpula o el cuello. Y están 2 elementos que son los encargados de hacer esa suspensión, que es el ligamento uterosacro y el ligamento sacroespinoso. En el nivel 2 tenemos 2 estructuras que nos ayudan a sostener, que son el músculo elevador del ano y el arco tendíneo, teniendo en cuenta de que del arco tendíneo se desprenden las fascias pubocervical y rectovaginal. Y este nos va a dar la suspensión del tercio medio de la vagina, y cuando hay un defecto de esto se pueden presentar defectos del nivel de la pared anterior o posterior, dependiendo de donde haya los defectos. Y el último nivel, que es el nivel 3, es donde se sostiene la uretra, el cuerpo perineal, y también interviene el músculo elevador del ano para dar la suspensión de esta parte. Hablando pues un poquito más de los niveles, esta es un poco más compleja, pero es como la figura original que nos mostró de Lancey, tratando de explicarnos cómo la vagina estaba suspendida en distintos niveles por distintas estructuras. El nivel 1 entonces es la parte proximal, representa la suspensión del paracolpos. Cuando hay lesión de todos los elementos de sostén, hasta solamente con que se lesione el 85% ya se pueden ver algunas lesiones. Y cuando hablamos de lesión del nivel 1, debemos de tener en cuenta que no solamente se presenta cuando ya pasa el introito, sino que hay descenso del nivel 1 desde antes de pasar el introito, y que eso era una de las cosas que nosotros no podíamos evaluar en la nomenclatura previa, y por eso muchas de las correcciones no eran totalmente satisfactorias y se aumentaba el riesgo de una recaída. En esta imagen, no sé si se vea bien, de pronto apagar la luz del todo, a ver cómo se ve, es que no se ven como muy bonitas. Se muestra un defecto apical con y sin útero. Esa es entonces la salida del nivel 1, incluyendo el útero, y esa es la salida del nivel 1 donde no hay útero. Ahorita vamos a ver un poquito cómo se clasifica. Con respecto al nivel 2, entonces habla del soporte de la parte media de la vagina, la inserción lateral está hacia las fascias, está hacia la pelvis y hacia la parte ósea de la pelvis, dada por el arco tendíneo, y que es donde se ancla la fascia pubocervical y la rectovaginal. La lesión de estas fascias de soporte van a producir defectos paravaginales, defectos anteriores y defectos posteriores. En esta imagen entonces vemos cómo el nivel 2 se fija a esta estructura que llamamos el arco tendíneo del elevador o la línea alba, y de esta misma parte algo le pasó ya. Ay, qué pena. Bueno, de esta misma este arco tendíneo va pegado a toda la pared de la pelvis y se ancla en la espina ciática, que es como nuestro punto de referencia quirúrgico. Pero también sale este otro ligamento, ¿cierto?, que es el ligamento del elevador del ano, que es el que va a dar la suspensión del tabique rectovaginal en la parte posterior. Acá vemos el músculo elevador del ano y cómo él se pega a este ligamento, ¿cierto?, que viene detrásito del recto. En esta imagen nos muestran cómo el nivel 1 está suspendido por los ligamentos uterosacros y cardinales. Vemos un poco más claro la inserción de todo el arco tendíneo en la parte ósea de la pelvis, y vemos también cómo llega hasta la espina. En esta otra imagen vemos cómo, lo que les decía ahorita, no solamente es el arco tendíneo en la parte anterior donde se va a suspender la fascia pubocervical, sino en la parte posterior está este otro ligamento, el arco tendíneo del elevador del ano, donde se va a suspender la parte posterior, y cuando hay defecto de esto pues se presentan los rectoceles, enteroceles o cualquiera de las estructuras. De Lancey habla cómo estas fascias
se comportan como si fueran unas hamacas y que las hamacas tienen unos puntos de fijación que van hacia la pelvis, pero también tienen una tela que es la que va a dar el sostén en toda la pared de la vagina. Y entendiendo esto nos damos cuenta que uno puede tener defectos donde se desinserte la hamaca desde sus sitios de anclaje, o también puede tener rupturas de la tela donde se presenten defectos centrales o apicales. Y entendiendo esto, pues tenemos que hacer las reparaciones de igual forma. Hablábamos también que en el nivel 2 hay otra estructura de sostén muy importante, que es el músculo elevador del ano, que es el que siempre hemos conocido, que siempre nos han hablado y que casi nunca pues, lo logramos entender, sobre todo en la parte quirúrgica. El elevador del ano es el que va a ocluir toda la parte de la pelvis y de esa manera va a ocluir ese espacio y es lo que nos va a dar el piso de la pelvis. El elevador del ano tiene 3 componentes, que es el haz puborectal, el pubococcigio que pasa por detrás del ano y el ileococcigio que va hacia las paredes laterales de la pelvis, y también se pega en el arco tendíneo. Y en la parte más posterior, también pegado de la espina ciática y hacia el sacro, tenemos el músculo coccigio, y sobre este, cuando estamos haciendo cirugía, encontramos el ligamento sacroespinoso, que es uno de los sitios de referencia para hacer las correcciones. Este músculo elevador del ano está penetrado o está perforado por el hiato genital, donde encontramos las estructuras que la atraviesan, que es la uretra, la vagina y el recto, o el ano con la parte más distal. En esta otra imagen vemos de manera ya lateral como la relación del elevador del ano. Este sería el ileococcigio, este sería el músculo coccigio, como les decía, el ligamento sacroespinoso está sobre este, el músculo obturador, vemos aquí el orificio por donde encontramos las estructuras vasculonerviosas que debemos tener muy presente en el momento de las cirugías, sobre todo en las TOT y las DVT, que no debemos lesionar. Eso también lo tenemos que tener en la cabeza para en el momento que vamos a hacer las cirugías en la tarde tengamos muy presente como estos sitios de referencia. En esta imagen mostramos pues un defecto de la pared anterior, donde podemos definir que hay un daño del nivel 2 de Delancey. Este defecto puede ser como más central, vemos las paredes lisas. Cuando hablábamos de la teoría pues de la hamaca, decíamos que cuando se rompe la fascia en su tela, se pierden las arrugas de la vagina, y de esa manera uno puede definir que de pronto el defecto sea más de la parte de la tela, ¿cierto? Y en este, que se ve como un defecto más lateral, vemos cómo se conservan las arrugas porque la fascia no está rota, sino que se ve que está desprendida de uno de los sitios de anclaje. En este caso, en la pared anterior estaría desprendida del el arco tendíneo. Bueno, también uno puede encontrar lo que decíamos, los defectos específicos de la fascia, que pueden ser centrales, laterales, apicales. Y definir esto nos va a ayudar a pensar en que la cirugía sea una cirugía más sitio específica, tratando de corregir esos defectos. Si uno tiene un defecto lateral y hace una corrección tradicional, lo que podría sería aumentar el defecto. Entonces, si uno tiene un defecto paravaginal y no lo identifica y hace una corrección de una aplicatura de Kelly, que es la que mejor conocemos, lo que hace es ampliar este espacio en los defectos que la paciente tiene. Cuando hablamos entonces del nivel 3, hablamos de una zona de fusión donde el diafragma urogenital convergen distintas estructuras, sirve como de sostén y de apoyo para los músculos del elevador del ano. La deficiencia entonces perineal va a causar un prolapso posterior y los desgarros perineales. En esta imagen se muestra cómo hay una ruptura de los músculos perineales y se presenta el defecto, y esta es la forma clínica pues como de evaluarlo. Estos son los músculos de la parte más del periné, y que logramos reparar en cirugía sería el músculo transverso superficial del periné y
Vemos como en el parto este es el músculo que más fácil se desprende y el músculo bulbo cavernoso, que es otro de los que se desprende en el momento del parto o cuando hay episiotomías o desgarros pues en el parto. El nivel 3 tiene una importancia acerca de la orientación vaginal y vemos como la vagina no es vertical, sino que es horizontal en su gran mayoría, en su gran porción. Tiene una parte que va hacia la parte superior en su parte terminal, pero también tiene aquí un cambio de dirección. Este cambio de eje y este ángulo que tiene la vagina es lo que la protege de que se presenten los prolapsos, y cuando se pierde este ángulo, en el momento en que hay un desgarro perineal, se hace un solo eje y eso hace que en el momento en que hagamos un esfuerzo, pues los órganos tiendan a descender con mayor facilidad. Entonces, siempre que hacemos la cirugía debemos tratar de reponer, si no lo hay, este ángulo para que la vagina permanezca horizontal y en el momento en que haya una presión aumentada, estos órganos se apoyen sobre la vagina y en lugar de abrirse la vagina, antes cierra más. Ese es un mecanismo que tenemos y que a veces se pierde y por eso podemos presentar los prolapsos. Otro de los elementos importantes que debemos recordar en cirugía de piso pélvico es el ligamento sacroespinoso. El ligamento sacroespinoso, digamos que en cirugía de piso pélvico, y ahora conociendo que siempre debemos hacer suspensiones apicales asociadas a defectos anteriores y posteriores, nos ha servido para reparar la parte apical en muchas de las ocasiones. El ligamento sacroespinoso, digamos, es de difícil acceso y pienso que ahora con el tema de las mallas, lo que nos ha quedado de esto es aprender a disecarlo mejor, a poderlo tomar con los implementos que traen las mallas y a poder acceder a él con arpones y con suturas, con algunos implementos que nos facilitan pues, la suspensión a ese nivel. Cuando hablamos del ligamento sacroespinoso debemos tener presente estas dos estructuras. Esta es la parte del nervio pudendo que pasa cerca a la espina y que cuando vamos a hacer el abordaje del ligamento sacroespinoso debemos tener muy presente no irlo a lesionar. La idea es hacerlo tomando el ligamento a 2-3 centímetros de la espina para evitar pues, la lesión de este. También acompañado del nervio viene acompañada la estructura vascular, la arteria pudenda, está más o menos a la misma distancia, pasa cerca a la espina, hay algunas variaciones anatómicas de hasta 1 o 1,5 centímetros de la espina y por eso alejarnos de la espina 2 o 3 centímetros va a hacer que sea más segura nuestro abordaje del ligamento sacroespinoso. Ahora sí le doy acá. Esta es una imagen de cuando hacemos la toma del ligamento sacroespinoso y de todas las estructuras que están pues, cerca de este y la que debemos tener pues, como algo de cuidado. Hablando entonces de la cuantificación del prolapso de piso pélvico, la idea es que a través de los años hemos tratado como de buscar un sistema donde todos hablemos el mismo idioma, de que sea algo más objetivo, de que no sea tan subjetivo, de que cuando hagamos seguimiento pudiéramos tener como la imagen clara de que vio el compañero anterior y buscando la estandarización de esos términos, de establecer muy bien el grado de prolapso y de tener medidas objetivas, han habido como clasificaciones a través de la historia. La más conocida o digamos la más antigua es la clasificación de Baden-Walker, donde teníamos como referencia el introito. El introito es una zona, no es un punto, es una zona que puede variar entre un observador y otro y que eso hace que no sea como completamente objetivo y por eso clasificar un cistocele 2 o 3 para uno u otro podría haber diferencias y hacerle el seguimiento a eso pues fue difícil. La clasificación de Baden-Walker no tiene estudios, simplemente se hizo como un acuerdo y posteriormente hubo una nueva clasificación que fue la de la Asociación Americana de Ginecología en el 95
y ellos trataron como de poner un punto más exacto y ahí lo que hicieron fue cambiar como de referencia al introito al anillo himeneal. Sin embargo, seguía siendo un poco inexacto. Hablamos entonces que en 1995 la Asociación Americana planteó esta nueva clasificación donde lo que se cambió fue el punto de referencia y ya no era el introito, que era como una zona no muy bien determinada, sino el anillo himeneal. A pesar de esto, no había una cuantificación exacta de cuántos centímetros por encima o por debajo de este se presentaba el prolapso y por eso era difícil el seguimiento. Entonces hubo más o menos unos 6 estudios en Europa, en Estados Unidos, y lograron determinar que ya una nueva cuantificación del prolapso, que fue lo que ahora conocemos como el POPQ. Pásate por favor. El POPQ entonces es una sigla de la cuantificación pues, del prolapso de órganos pélvicos, y ellos definieron que en la vagina se podía determinar 6 puntos y 3 segmentos, y con eso podíamos hacer la clasificación. Acá necesito apuntar. En esta filmina mostramos esto que es muy complejo para muchos, pero que vamos a tratar de desglosarlo, donde vemos que hay un punto que es el punto C, que es la cúpula o el cervix, el punto D, que es el fondo de saco de Douglas, un punto A en la pared anterior y posterior, que enseguida lo definimos, un punto B en la pared anterior y posterior, y una distancia que es la longitud total de la vagina, el cuerpo perineal y el hiato genital. En esta nueva clasificación, entonces, eso nos permite estandarizar un poquito mejor los datos, se mide cada segmento con relación al himen, y este es una de las cosas que aportó. Ya es un sitio fijo que es fácilmente detectable, que es el mismo para todos, entonces al hacer el seguimiento pues todos tenemos claridad de cuál es el himen. Lo que hacemos es medir la magnitud del prolapso, pero además nos puede ayudar a evaluar la progresión, el seguimiento posquirúrgico, nos puede definir cuáles de los puntos son los que están mejorando o desmejorando, se vuelve reproducible y además se ha comparado entre unos observadores y otros y se ve que es mucho más exacto que los otros clasificaciones anteriores. La pregunta es si es fácil o no de aplicar. Definitivamente no es muy fácil, pero digamos es un reto aprenderla hoy en día. En esta imagen vuelvo y les muestro los puntos de pronto un poquito más claro. El punto C, que es el cervix cuando hay útero, el punto D, que es el fondo de saco de Douglas, el punto A y B anterior y posterior, y las 3 distancias. Estas distancias entonces corresponden con respecto a cada uno de esos puntos, teniendo en cuenta el himen, entonces reportamos el descenso de esos órganos, si es del himen hacia arriba en números negativos y si es del himen hacia abajo en números positivos. Vamos a darle ahí, eso. Estos datos nosotros los trasladamos a esta plantilla de 3×3, teniendo en la primera línea la pared anterior, ¿cierto? Los 2 puntos de la pared anterior, en la última línea los de la pared posterior y en la línea media lo que son las distancias. Aquí vamos a evaluar, a ver, uno por uno. Entonces el punto A anterior se refiere con respecto al himen a un punto desde el himen hasta la pared anterior de 3 centímetros. Ese es el punto A de la pared anterior. Teniendo claro cuál es el punto A, pedimos a la paciente que haga una valsalva y medimos si ese punto tiene o no movimiento, y esta distancia se mide dentro del introito como -3, -2, -1, 0 cuando llega hasta el himen, y cuando lo traspasa, entonces en números positivos +1, +2 o +3, o sea que el punto A puede estar entre -3 y +3, y nos va a hablar de la unión de la uretra con la vejiga. Muchos de los autores dicen que cuando hay un daño del punto A anterior y se daña este ángulo
uretrovesical, entonces se presenta lo que es la incontinencia urinaria. Y vemos cómo esta clasificación nos va a ayudar también en la parte clínica. Entendiendo el punto A anterior, uno entiende el punto A posterior, es exactamente lo mismo, pero ya en la pared posterior, 3 centímetros por encima del himen, marcamos como un puntico y le pedimos a la paciente que haga valsalva y miramos el desplazamiento o no desplazamiento que tenga este punto, también debe estar entre -3 y +3. Viene entonces el punto B, ¿sí viste? Es que, más bien, porque es uno lo y se le va al de abajo. En el punto B posterior, B anterior, es un poco más difícil de entender, porque aunque es un punto, representa un segmento. Ya, adelántalo el punto B. Y digamos que de la clasificación me parece el punto más difícil de interpretar y que ha sido como, incluso entre los que hacemos piso pélvico, una confusión. Y quisiera que quedara como lo más clarito posible. Es el anterior a ese. Eso. Entonces, en la parte, el punto B corresponde a un segmento. Es el segmento de la vagina, por encima de los 3 centímetros que habíamos marcado, del punto A, ¿ese dónde prende de acá? Ya. Del punto A hacia arriba hasta la parte más apical de la vagina. Cualquier parte de este segmento de la vagina que descienda por debajo de -3 es el punto B, ¿sí? Puede ser la parte más superior de la vagina, puede ser este tercio medio del punto B o puede ser 1 centímetro por encima. Cualquier punto de este segmento que descienda es el punto B. Por eso cuando lo vamos a reportar en la cuadrícula, el punto menor que representa el punto B es -3. Y eso creo que es la dificultad que muchos tienen. No puede haber un -4, -5, -6 del punto B, porque el punto B en -3 significa que no hay descenso de ninguna de esta parte de la vagina. Y en la parte clínica representa un descenso de la pared, de la parte alta de la vejiga, pero también puede ser de la parte de la cúpula o del cérvix. Este entonces está determinado entre -3 hasta todo lo que pueda descender la longitud total de la vagina. Cuando hay un descenso del punto B, tenemos siempre que pensar en el momento de la corrección quirúrgica, de que no es solo hacer la colporrafia, sino hacer algún tipo de suspensión apical que nos vaya a dar garantía de disminuir el riesgo de recaída. Ahí sí pasamos. Teniendo claro el punto B anterior, entonces el punto B posterior sería exactamente lo mismo. Es la misma distancia por encima del punto A, o sea, a -3 centímetros desde las carúnculas himeneales y todo ese segmento, de ahí para arriba, cualquier parte de esas que descienda sería el punto B. Y nos va a hablar de un descenso que puede ser del recto, pero también puede ser de la cúpula o del cérvix o del intestino cuando se desciende la parte del Douglas. Su valor entonces mínimo también sería -3 y su valor máximo pues sería en positivo de acuerdo a donde esté hasta la longitud vaginal total. También entonces, como mostraba, se puede asociar a lo que son enteroceles, no solamente es rectoceles. Y cuando uno tiene claro desde la clasificación de que la paciente tiene un enterocele, pues puede hacer una mejor planeación de la cirugía. Viene de pronto ya la parte que me parece un poco más sencilla. El punto C representa el cérvix, casi siempre el labio anterior, que es el que más desciende, o en el caso donde no haya útero, la cúpula. Su punto más alto pues puede ser la longitud vaginal de la vagina en números negativos, y su punto mayor pues puede ser también la longitud vaginal en términos positivos. Cuando nosotros tenemos un traqueosele, podemos ver que el punto C esté descendido, ¿sí? Pero el punto D no hay descenso. Eso nos habla de lo que se está prolapsando es solamente la parte del cuello.
y así podemos determinar que hay un traquelocele y no un descenso apical completo del útero del útero. Y con eso nosotros podemos definir qué tipo de intervención hacer cuando vamos a cirugía. Entonces, esta es otra de las cosas que nos ofrece esta forma de cuantificar los prolapsos. Yo creo que hay. El otro punto es el punto D, como habíamos mencionado, representa el fondo de saco de Douglas y nos habla de la inserción de los úteros sacrocardinales. Cuando el punto D está en su punto máximo, puede ser incluso un poco más largo que el punto C, por lo que decíamos que el labio anterior del cérvix casi siempre desciende un poco más, hasta 1 o 2 centímetros de acuerdo al tamaño del cuello. Y teniendo en cuenta esta referencia podemos definir si hay traquelocele o no. Este punto D, cuando hay histerectomía, no es considerado y en la cuadrícula no lo reportamos. Las otras distancias que medimos entonces es el hiato genital en centímetros. El hiato genital se mide desde la uretra hasta la horquilla y el cuerpo perineal ya se mide desde ese mismo punto de la horquilla hasta el ano. Esta sería la otra medida. Y la última medida que reportamos es la longitud vaginal total de la vagina, que se mide desde las carúnculas himeneales hasta el punto D. En la clínica lo que hacemos es utilizar un bajalenguas al cual lo volvemos como una reglita. Nosotros tenemos como un sellito pues para marcarlos o lo podemos hacer de manera pues como más manual. Ponemos esta reglita en el punto 0 que serían las carúnculas himeneales y con respecto a esas carúnculas vemos el descenso de cada uno de los puntos. En este caso de la uretra a la pared anterior 3 centímetros, ¿cierto? Y ese sería nuestro punto A, que ya estaría más 3. De ahí para allá toda esta pared anterior de la vagina también está descendida. El punto máximo de esta pared vaginal anterior que desciende es el punto B, en este caso sería A más 7, ¿cierto? Y ya haríamos lo mismo en la pared posterior. El punto C de ella, que sería el cérvix, estaría a 7 u 8, ¿cierto? Y ya la pared posterior en esta señora pues es un poquito más sencillo medirlo porque es una versión completa de la vagina. Esta es entonces la forma de reportarlo. De esta forma yo pienso que nosotros podemos planificar qué hacer y darle a la señora claridad de cuáles serían las expectativas. Como decía ahorita Jaime, cuando tenemos un descenso del punto B hay mayor riesgo, por encima de 4 y mayor riesgo de recaída, y de esta forma también podemos hacer mejores estudios. Este es un ejemplo sencillo como para que miremos cómo se mide y cómo se reporta. Entonces habíamos hablado que nuestro punto de referencia es el himen, el punto A está a menos 3 centímetros del himen y el descenso que éste tenga lo ponemos. Este punto A anterior está sin descenso, entonces lo reportamos como menos 3. Con respecto al punto A posterior, tampoco tiene descenso, lo reportamos como menos 3. Acá dicen que la distancia son 5 centímetros del cérvix hasta el introito, entonces lo reportamos como menos 5 porque está por encima del introito, de las carúnculas himeneales. El hiato genital de esta señora es de 2 centímetros, el cuerpo perineal es de 3 centímetros, la longitud vaginal total es de 10 centímetros, por lo tanto el D está a menos 10 porque no hay descenso, y el punto anterior y posterior A y B posterior están a menos 3 porque no hay ningún tipo de descenso. Entonces ese es el reporte de un POPQ de una paciente que no tiene prolapso. Eso. Luego de que ya tenemos identificados los puntos y que ya hemos reportado nuestra cuadrícula, nosotros podemos determinar entonces los grados o los estadios. Las pacientes con estadio 1, aquí hacemos como una comparación de otras clasificaciones donde vemos que son como algunas similares, otras no tan similares, pero que eran mucho más inespecíficas. La que estamos utilizando ahorita, que es el POPQ, vemos como el estadio 1 corresponde a menos 1 centímetro
por encima del himen. Todo lo que está a menos 1 centímetro por encima del himen es un estadio 1. Y el estadio 2 está entre menos 1 y más 1. A mí que me parece más fácil. Si está entre menos 1 y más 1 es estadio 2, punto. Lo que está por encima del 2 es el 1 y lo que está por debajo es el 3. ¿Qué es el estadio 4? Cuando hay un prolapso integral, pues, y lo que nosotros llamamos un megalapso, o cuando este prolapso supera la longitud vaginal total de la longitud de la vagina. Entonces pienso que no es tan difícil. Cuando vamos a reportar entonces el estadio, nosotros decimos, tiene un estadio 2, por decir, y de ese 2 decimos cuál de los puntos es el que más se prolapsa. Por decir, el punto A anterior está prolapsado a más 1, entonces sería un estadio 2 del punto A anterior. Los otros podrían estar menos prolapsados. Esta es una imagen de los estadios, entonces lo mismo que decíamos, el estadio 0 no hay ningún tipo de prolapso, en el estadio 1 está por encima de 1 centímetro, en el estadio 2 está entre más 1 y menos 1, que aquí estaría como a 0, en el estadio 3 supera el más 1, ¿sí? Y el estadio 4 donde hay una eversión completa. Esta es otra imagen como representando lo mismo, estadio 2 entre más 1 y menos 1 y ya la referencia con los siguientes. Esta es otra imagen representando lo mismo, me parece pues, como un poquito más clara. Estadio 0 sin prolapso, estadio 1 a menos 1, estadio 2 entre menos 1 y más 1, estadio 3 cuando sobrepasa al más 1 y estadio 4 cuando hay una versión completa. En esta página nosotros podemos acceder a esta plantilla que me parece muy práctica, donde uno le puede mostrar a la paciente como que tiene. ¿Qué hacemos? Uno puede modificar acá los valores de acuerdo a lo que encuentre en el examen físico y él le grafica cuál es el descenso que tiene. Entonces, por ejemplo, acá tiene metido unos valores y él lo graficó y uno le puede decir a la paciente, vea, lo que usted le desciende o entenderlo uno mismo. Es más que todo la parte posterior que apoya el recto. Asimismo, sirve para enseñarle a los residentes, a los estudiantes y tener como un poquito más de claridad. Este es otro ejemplo, está disponible, es gratis y pues ahorita si quieren les regalo el link. Este es otro ejemplo donde en la plantilla ponemos los valores que encontramos, esta paciente no tiene útero, no se reporta el D y lo que vemos es que hay un mayor prolapso, ¿cierto?, de la pared anterior. Esta señora que tiene un punto anterior a más 2 centímetros sería un estadio 3, ¿cierto?, del punto A del B anterior, que sería lo que más se prolapsa. Ya teniendo entonces como claro, vamos a la clínica y vemos unos ejemplos de qué tipo de estadios. Entonces, en esta imagen vemos cómo se prolapsa la pared anterior, el punto A anterior es el que más se prolapsa, pero no alcanza a llegar al introito, está por encima de menos 1, entonces sería está a 0 casi y sería un estadio 2 del punto A anterior. En este otro ejemplo, el punto que más se prolapsa sería el cérvix, también está a más 1, lo clasificaríamos como un grado 2 del punto C. Este, por ejemplo, es de la pared posterior, lo que vemos es un descenso del punto A posterior, con respecto a las carúnculas himeneales llega más o menos al 0, entonces sería un grado 2 de la pared posterior en el punto A posterior. Otra vez un grado C, pero ya no hay cérvix, sino solo la cúpula, donde hay un descenso mayor de más 1 centímetro, por lo tanto sería un estadio 3 del punto C. Entonces ya como para terminar, el punto que sería, digamos, el más fácil me parece a mi modo de ver, de clasificar, un prolapso completo, un grado 4 del punto C. Para ustedes, ¿cuál sería? Un 4C, ¿cierto? Hay un prolapso completo y la parte que más se prolapsa sería el cérvix. Entonces pienso que si estandarizamos lo que vemos,
podemos hacer seguimiento entre unos y otros. Espero que les haya quedado un poquito más claro este tema del POPQ y muchas gracias. Bye.